Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies closer. Bienvenidos sean a esta nueva edición de Cinéfilos. Esta vez toca hablar de El bueno, el malo y el feo. Y pues nada más recordarles que en este programa tenemos 3 secciones. La primera hablaremos un poco de la película, de cómo se lleva a cabo, de las opiniones que tenemos. En la segunda sección hablamos de la filósofa o filósofo que nos toque en ese momento. En esta ocasión vamos a hablar de Ayn Rand y la virtud del egoísmo. Y por último tratamos de relacionar lo más que podamos o encontremos entre las dos. Y pues hola a todos, ¿cómo están? Saluden al público. Hola. Bien, Hola. saludos. Hola público, ¿cómo están? ¿Les gustó la película? No, Chulada. Muy chida. No, sí, más o menos. ¿Quién dijo que Yo no? soy fan de los westerns, honestamente, y sobre todo esta que es un clásico de los 60 se me hizo un poco complicado de ver porque es muy larga. Entonces, es que es muy larga y, por ejemplo, yo soy terrible para las películas que duran tanto porque de repente es como, ya llevo, no sé, 2 horas sentada viéndola y todavía me falta 1 hora de película, entonces se me hacen un poco pesadas, pero independientemente de eso, creo que es una buena película, está entretenida, está curiosa y me gustaron los personajes. Ok. A Sharon no le gustó. Chale. ¿Por qué no te gustó, Sharon? o sea, no es que diga, ufas, está malísima, o sea, está bien, pero así como para que todo el mundo diga que es la gran obra maestra, pues la verdad es que a mí no se me hizo la gran obra maestra, solo se me hizo como puro porno de paisajes y el final es lo único que se me hizo, bueno, ya la parte del duelo final, sí dije, oh, esto sí es una gran escena, pero todo el choro del inicio, pues la verdad se me hizo medio gratuito. Ok. Pues bueno, en esta ocasión toca hablar de El bueno, el malo y el feo, el hijo pródigo de los western. Esta es la tercera en una trilogía de spaghetti westerns que ha sido considerada por muchos como la mejor película jamás hecha y a veces el mejor de los spaghetti westerns de la época. Los spaghetti westerns son llamados así porque sus directores y localizaciones donde se graban se hacían en Italia. En este caso, el amo del western, que pasó a la historia como el hijo pródigo también de los directores de western, es Sergio Leone, dirigente a Clint Eastwood a través de la Guerra Civil Americana, en una búsqueda por un cofre de oro enterrado por los confederados. La historia, llena de traiciones, alianzas a medias, búsquedas por aventajar al prójimo y muchos tiroteos, se caracteriza de entre otras películas del género por contar con 3 antihéroes como protagonistas. Y aunque narrativamente se nos presenta a los 3 personajes como el bueno, el malo y el feo, los 3 poseen características similares que los ponen dentro de una balanza moral compleja y dinámica. Con el score memorable de Ennio Morricone y un legado de 50 años, el bueno, el malo y el feo sigue dando de qué hablar en este nuevo capítulo. Sharon está pidiendo la palabra desde hace unos minutos. Sharon. Creo que voy a hacer una corrección con lo del spaghetti western, según yo, de un curso que alguna vez tomé, Dale. allí en el Chopo. El spaghetti western no es como el western normal, o sea, de hecho surge por películas de Italia justamente. Por ejemplo, Sansón era como el santo. De hecho, el santo es género spaghetti western. Así de diferente es el spaghetti western del western. Y entonces tenían este personaje de Sansón y lo decían, Sansón contra los caballeros templarios, Sansón contra el dragón, Sansón contra los malos, Sansón contra no sé qué. O sea, es el mismo concepto de santo, que santo contra las momias, santo contra las mujeres vampiros, santo contra las lloronas, santo contra los jinetes de la perdición, santo contra la magia negra, santo contra los monstruos, que es una gran película que tienen que ver, donde Santo lucha contra Blue Demon, la tienen que ver. Pero sí, el spaghetti western es otro asunto. Y ya, eso era mi verbario cultural que quería decir, perdón. Muy bien. Bueno, a mí sí me gustó mucho porque además de que para la época era súper revolucionaria porque no se veían esos personajes y más esos morales que tenían. O sea, normalmente veías al vaquero gringo que era la figura blanca, así de las morales súper definidas y así, ¿no?
Y bueno, pues también me gustó mucho el soundtrack, que es de pues uno de los más grandes compositores de la historia del cine de Ennio Morricone. Papi, El papi, inmortal Ennio Morricone. Y padrazo. pues yo digo que sí es muy buena, sí es pesada, la neta, más si no estás acostumbrado a películas tan largas. Y no vean la versión extendida porque son 20 minutos extra de algo que no agrega nada a la trama. Ya. No, sí, yo tengo que decir que para mí es mi spaghetti western favorito. Y justo como decía Sharon, sí tiene mucho distinto que un western, un spaghetti western. Pues en lo personal siento que un spaghetti western es mucho mejor, es mucho más realista y está alejado de esta visión americana de que todos tienen que ser guapos y siempre estar bonitos y tener unas colt bien pulidas, ¿no? El spaghetti western te muestra toda esta como escenografía sucia, cómo era en realidad. O sea, te da una vista más americana de que los propios western americanos, ¿no? O los western de Hollywood. Que pues tiene sentido porque seguramente traten de limpiar esta época o de glorificar esta época de América para ellos, porque para ellos América siempre es lo mejor y siempre ha tenido una gran historia. Entonces, por eso siento que los western son más realistas. Y aparte de eso, en el desarrollo de los personajes, como bien decía Rafa, en el bueno y el malo y el feo, no hay, o sea, realmente no hay un bueno, ¿sabes? Porque no es como en los westerns de Hollywood, que el bueno es bueno porque hace las cosas bien, hace lo correcto, y el malo es malo porque se opone a él, básicamente. Y no hay más trama en los westerns de Hollywood. Solo es eso, hasta ahí queda el desarrollo de personajes. No hay intenciones, no hay motivaciones, no hay nada más. Sí, no, y ahorita que a Rafa tocaba eso del, ¿cómo se dice? Del soundtrack, sí, a mí me quedaron muchas ganas de resaltar que efectivamente es un gran soundtrack. Digo, yo como dice Sharon, efectivamente no soy tan fan de la película, tampoco la aborrezco, pero si algo me gusta de esa película es la música, ¿no? Y por ejemplo, yo curiosamente tengo como un punto de comparación entre esta película y otro spaghetti western que vi por error cuando teníamos que ver Django Unchained, que vi por error la de los 60s, lo siento mucho, pero creo que hoy va a servir porque encontré varias cosas que se le pueden relacionar de alguna manera, pero algo que tiene esta película, la de El bueno, el malo y el feo, es justo lo que dice Isaac, que no existe ningún personaje con una moralidad inquebrantable, ni como que sea estrictamente el bueno o estrictamente el malo, por así decirlo, a pesar de que el título haga toda la alusión a que parece que así es, ¿no? O sea, me atrevería a decir que incluso a lo mejor el título puede incluso llegar a considerarse como una, pues no te sé si decir como una parodia, pero sí como una ironía de que justamente lo que esperas encontrar en la película es lo que no vas a encontrar. Entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, digo yo comparándola con la otra de Django, la viejita, pues en Django, a pesar de que es un spaghetti western y que es de Italia, ahí sí se nota un poquito más la diferencia entre el güero, que tiene una moralidad muy inquebrantable, y que aparte es el bueno, ¿no? Por excelencia es el bueno. Digo, sí tiene sus cositas y todo, pero por excelencia es el bueno y el malo es el que se lo pone y punto final, ¿no? Y en ¿no? Creo que, insisto, no se me hizo como la mejor película del mundo, pero eso sí se me hace bastante interesante, que tenga como para ser de su época, que tenga como ese plot twist, por así decirlo. Irónicamente, había leído que la persona que más tiene muertes, o bueno, que hace más kills, es el bueno, y el malo solamente mata como a 3 personas al inicio de la película, y 2 son en defensa propia, entonces pues, es curioso también. Es que el malo tiene como este código moral muy definido que es mata más por la parte de si tú me pediste que lo matara y ya me pagase, pues cumplo con mi trabajo. Entonces creo que eso fue algo que noté mucho del malo, que ese era como su código moral muy específico de él o una característica que caché luego de él. Y sobre lo que decía Isaac, de que no hay un bueno, estoy muy de acuerdo. Al inicio pensé, porque pues es el título, que sí iba a ser el bueno o algo por el estilo, pero creo que igual todos tienen un poquito de todos los personajes que dicen, menos lo feo, porque el único feo pues es el que le dicen feo, en mi opinión. Entonces, creo que va por ahí esta idea de que todos tienen un poquito de
todos, o más o menos es lo que intenta demostrar la película para justo pelear con esta idea que se tiene de Hollywood, que bien dicen, ¿no? Que únicamente ves al malo contra el bueno y ya. Y también cuando se unen al final, porque se necesitan el uno del otro para encontrar la tumba con el dinero, que al final eran cosas que ambos querían. Sí, definitivamente eso me sonó mucho, como lo describiste, y no había hecho la conexión hasta ahorita, a un western moderno, que es Sin lugar para los débiles, ¿no? Donde el antagonista, que es Anton Chigurh, también tiene un código moral inquebrantable, y es, yo tengo mi trabajo, y ese es mi deber, y dije que lo iba a hacer, y entonces lo voy a hacer. Y aunque es el antagonista de la historia, tiene un código moral establecido, fijo y claro, ¿no? Y sí, en efecto, es curioso que en una película que se llama El bueno, el malo y el feo no haya estas divisiones. Aunque también supongo que en italiano, que es el bueno, el bruto y el cattivo, el bruto, que es algo que hablaremos un poquito después con Ayn Rand, es esta figura de una persona que se guía más por sus pasiones que por la racionalidad. Y no es necesariamente malo, pero tampoco es necesariamente bueno. Pero, o sea, la palabra de bruto tiene esta connotación de una persona completamente volátil, ¿no? O sea, no necesariamente tiene esta ambivalencia con el Golden Mean. El bueno, ¿no? Y que además el título en italiano hace más sentido con la comparación de personajes, porque el bruto, que es como sería el feo, vendría estando en medio, que es como esta área gris entre los opuestos que son el bueno y el malo, que bueno, o sea, entre comillas se supone que representarían eso en la película. Pues realmente, no creo que todos tengan parte de uno, como dijo Maffer, sino siento que todos son egoístas. Justo que vamos a hablar de Ayn Rand, pues ya lo discutimos después, pero todos están actuando por sus propios intereses, en realidad. La cosa es que actúan, o sea, están como consolidados de distinta forma. El bueno tiene un código de honor hacia los demás, de respeto, a veces, ¿no? Pero sí sale a relucir en la película. El malo tiene un código de honor que es como esta idea de, por ejemplo, en los criminales, en los grupos criminales grandes, como en los yakuza, son personas que valoran mucho el honor, porque una vez que ya no tienes reglas, que no obedeces ninguna ley o que no obedeces ninguna regla, lo único que te queda es el honor. Entonces yo siento que el malo obedece esta idea de que se preocupa más por el honor y por dejar el trabajo hecho, y sigue corriendo por sus propios intereses. Y la diferencia con el feo sería que él también corre por sus propios intereses, solo que a él lo vemos indeciso. A él lo vemos cambiando entre lo que sería el bando del bueno y el bando del malo, pero en realidad solo sigue por sus intereses. Y eso no tiene digamos, no tendría como una comparación moral en ese... Bueno, yo creo que no la tendría porque siempre, no importa de quién sea aliado, está viendo por sus intereses. Sí, pues ya lo había dicho, ¿quién le dijo? Creo que Alex. Bueno, que al final el feo es quien se guía por su, pues ahora sí que por su irracionalidad, ¿no? Por sus emociones, por lo que quiere y no por lo que ve correcto, ni por lo que siente que debería ser, ni etcétera, etcétera. No, ahora sí que no tiene un código moral definido, ¿no? Él va por lo que quiere y punto final. Pero a mí lo que se me hizo curioso, y a ver, desmiéntanme, porque a lo mejor y fue simplemente lo que yo vi, pero pues no sé, así lo percibí yo, que entre todos, entre los tres, el bueno era, por así decirlo, el que más cambiaba de parecer. A lo mejor y no que cambiara de parecer, pero sí que demostraba cambiar de parecer, porque por ejemplo, el malo era súper estricto, así como decía Maffer, ¿no? Era súper estricto con su código moral, sobre todo en el sentido de, pues, de lo que se veía al principio, ¿no? Que dice, yo termino el trabajo cuando me pagan, ¿no? Y así sin tocarse el corazón ni nada, mataba a la persona que ya le había pagado antes solo porque le habían pagado después, ¿no? Por matar a esa misma persona. Y así demostró ser en toda la película. Y además de que era una persona sumamente fiel hacia sus ideales, hacia lo que defendía, ¿no? Y digo, el feo, pues ya mencionamos que al final, pues toda la película se notó que lo único que le interesaba era su propia avaricia, pero en el bueno sí era demasiado cambiante con lo que hacía, o sea, era hasta, se podría decir tal vez un poco inconsistente, porque, por ejemplo, primero tenía esta idea de, no, pues a ver, yo te ayudo a ti cortándote la soga del cuello, nos dividimos las ganancias, mitad y mitad, ¿no? Y de un momento a otro dices, no, pues ¿sabes qué? Creo que no vas a valer la pena, si tienes suerte sobrevives, pues ya vete tú por tu cuenta, yo te voy a abandonar aquí, ¿no? Y después, pues casi de un momento a otro es como, no, pues otra vez, vámonos al cementerio y todo, y así la cosa padre.
nada más lo traicionan y otra vez se vuelve en contra del feo. O sea, no sé, a mí la verdad me pareció bastante curioso que no vi ningún patrón como muy arraigado en los comportamientos del bueno, salvo que siempre parecía cambiar de parecer de último momento, como que siempre parecía cambiar de, pues ahora sí que de principios, por así decirlo, de último momento. No sé si alguien quiera refutar eso. Lo que yo quería decir es que el bueno siento que es el bueno porque, sobre todo ahorita con el texto del cual vamos a hablar, porque siempre, o sea, parece que cambia sus pareceres, pero en realidad no, o sea, solo va ajustando sus acciones a su último fin, que es él mismo. Entonces yo siento que por eso es el bueno, porque a final de cuentas él fue el que logró tener éxito de los tres, porque, o sea, el malo se murió, entonces pues su código de ética, pues por mucho que estuviera arraigado a él y lo que sea, pues no le funcionó, evidentemente. Y el feo, pues estuvo al final al merced del bueno. Entonces, para mí, pues es el bueno porque fue el más como poderoso de todos y el que supo mejor controlar la situación a su alrededor, a su favor. Sí, definitivamente me parece que la categorización que podemos hacer del bueno es el más inteligente, el que tiene más capacidades de ver qué conviene en X o Y circunstancia, ¿no? Y sí, digo, finalmente está ambientado en un momento histórico donde dos grandes bandos están luchando, y en otro spaghetti western también de Sergio Leone anterior, se puede decir como una precuela o como de la misma saga del Hombre sin Nombre, está esta idea de yo soy tal, yo soy Joe, se presenta, y están los buenos en un lado, los malos en otro, y yo justo en medio. Y voy a sacar partido de los dos porque mi objetivo es yo beneficiarme. A mí me vale quién gane, o sea, a mí me vale este pequeño pueblito que tiene dos bandos. A mí me importa que yo salga beneficiado, ¿no? Y finalmente es el bueno, es el protagonista y va a tener éxito. Pues son los 60, ¿no? Todavía no existe la idea de que no necesariamente los protagonistas ganan. Pero definitivamente es una cosa, ¿no? Definitivamente la circunstancia histórica en la que se presentan permite este tipo de ambivalencias. No, justo lo que dices de que como es el protagonista gana, es por lo que siento, bueno, por eso y más, que no puedes juzgar el código moral de cada uno o qué motivaba a cada uno por quién murió y quién vivió al final. Porque Jesús está muerto y hay 7 millones de personas o más, bueno, muchísimas más, que siguen su código moral, ¿sabes? Pero, entonces pero Jesús no murió. Jesús murió Lo en la cruz, matamos hijo. nosotros. El último cristiano murió en la cruz. Y justo por eso digo, no puedes juzgar solo por quién vivió y quién murió, sino tendríamos que hacer el análisis de qué motivaba sus acciones o qué consecuencias tuvieron sus acciones. No, perdón, ¿qué motivó sus acciones frente a qué consecuencias tuvieron sus acciones? Pues en ese caso yo creo que se parecen mucho el bueno y el feo, porque ambos tienen como esa búsqueda, o bueno, esa construcción de que seguían con respecto a las circunstancias. Porque si lo ven, ellos ambos cambian de bando literal entre los confederados y los de la Unión, o sea, sin importar la guerra. O sea, no se basan en un ideal, nada más están buscando sobrevivir a las circunstancias. En cambio, el malo sí es como unidimensional, de que solo seguía pues por los fines monetarios y que solo está en un bando siempre de la guerra y así. Finalmente, como buen spaghetti western, tiene esta suerte de sátira o de romper los patrones que venían establecidos por los westerns tradicionales, ¿no? Y sí, este juego que tienen entre cambiar de bando o permanecer donde están y demás, tiene que ver con lo que ellos buscan. Y creo que ese es un buen punto de partida para seguir con nuestra sección de Ayn Rand y la virtud del egoísmo. Nos tomaremos un break. Pues volvemos de nuestro break. Ustedes no lo vieron, pero ya nos echamos unas chelitas, una discusión muy profunda. Y este episodio nos toca hablar de Ayn Rand. Ayn Rand, una famosa filósofa y escritora, pues muy odiada por los rusos, porque es todo lo que los rusos no quieren, como decía Isaac, nacionalizada americana, amante del capitalismo y de algo que ella denomina el objetivismo racional. Ayn Rand es una filósofa que es amada u odiada, según la corriente por la que
por la que defiendas, pero finalmente es importante en la historia del desarrollo ético a partir de la mitad del siglo XX, ¿no? Y en esta ocasión leímos un textillo de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Ella va a defender el egoísmo como una posible alternativa al altruismo, como esta cosa que fundamenta el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Y dentro de la investigación que estaba haciendo para encontrar un texto donde pudiéramos platicar del bueno, el malo y el feo, me parecía muy interesante esta defensa que hace de lo que significa ser egoísta, ¿no? Ella va a defender que el egoísmo tal cual no tiene ninguna carga moral. El egoísmo es finalmente ver por uno mismo antes que todos, y eso no tiene ninguna carga moral, pero podría llegar a serlo si se toma en cuenta en un aspecto racional. Pues, ¿qué pensaron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A mí me gusta porque sigue mucho de las cosas que yo tengo como de ideales, que todos nacemos siendo egoístas y no por eso es necesariamente malo. Entonces, cuando habla de esto a Ayn Rand, es que no sé pronunciar, al inicio del texto me llamó muchísimo la atención, y la parte del altruismo creo que lo va a criticar mucho por la parte de... Lo vi orientado hacia la parte del utilitarismo, que la crítica más fuerte al utilitarismo es la de la bomba de felicidad, que sacrificas como todo lo que tú tienes sin pensarlo de manera racional por el bien de alguien más, y es algo así como lo menciona. Digo, esto es un poquito más exagerado, pero fue la comparación que pude hacer, y me gustó mucho que se basara en la racionalidad de las acciones, más allá que en, bueno, más allá en lo que nos, en nuestros instintos. Pues a mí me gustó bastante porque siento que es como si fuera Nietzsche, pero que hace sentido. Y se me hace o sea, es lógica, pero lo que propone se me hace también a la vez más viable que cosas como lo de Kant, o sea, que se me hace, lo del categórico imperativo se me hace medio estúpido. Pero aquí usa la lógica de una mejor manera y pues eso me gusta. Y también se me hace chistoso y curioso que la pongan mucho con la derecha, cuando en realidad siento que pues, a mí personalmente se me hizo de izquierda. Hasta hay cosas que decía que coincidían con cosas que decía en Class Warfare Chomsky, como por ejemplo que no vivimos en un sistema capitalista. O sea, los dos argumentaban eso y estaban muy enojados por eso, porque pues dicen es que las cosas no están siendo justas. Ah, sí, lo único que sí como que no me gusta es que empieza a hablar como de cosas de biología y no sé por qué tienen la mala maña de hablar de cosas científicas y nunca citar nada. Es como, ah, sí, te voy a creer, porque pues lo dices y ya. Ajá, sí, claro. Acordé mucho, se me quedó muy grabada una cita de Nietzsche en el programa, hace 2 programas que lo leímos, y que en esta ocasión me estuvo rodando por la cabeza todo el tiempo porque me proyecté muy cañón con ella. Y era lo voy a parafrasear, pero decía algo así como, no estaba de acuerdo con él, negaba con la cabeza con cada línea que leía, pero aún así lo seguía leyendo de manera serena y sin enojarme, ¿no? O sea, como más o menos como para decir, o sea, como, pues, ¿qué tiene que decir esta persona? No quiero leer más, quiero ver qué sigue. No es como los típicos libros que como que te ponen de incendiar el alma y es como de, esto ya me carcomió, no me gusta. No fue tanto así. Y aún así, he de decir que a mí personalmente, más bien yo personalmente no simpaticé mucho con ella. No sé si sea por el hecho de que yo la sentí como un poquito traumada con el comunismo. A lo mejor yo me proyecté a la inversa, no lo sé. Pero no sé, siento que tiene muchas cosas que... En primera, eso que dice Sharon, ¿no? De que, o sea, como que no cita nada, todo se lo saca como de sus huevos, y es como de, sí, es este punto final, toda la gente lo cree, así que ustedes también lo tienen que creer, ¿no? Es como de, ok, a ver, espérame, si quieres iluminarme mi mente, si quieres hacerme cambiar la percepción que yo tenía del egoísmo que todo el mundo me ha metido en la cabeza, como por qué me vienes a decir cosas que también todo el mundo me viene a meter en la cabeza y asumes como que son ciertas, ¿no? O sea, sí. Es una. Y la otra, que pues ya es una mera cuestión personal de que a mí la verdad sí, como que no me parecen muchas cosas que dice. O sea, yo como que había muchas cosas que decía y era como de, es que esto no me hace sentido, ¿sabes? O sea, lo dices de una manera lógica, tienes una manera, pues, de cierta forma clara de explicarlo, porque al final yo creo que la virtud que tiene Ayn Rand al momento de escribir es que es sumamente descriptiva, desglosa absolutamente todo y no te deja lugar a ninguna duda,
pero ya en el momento en el que ves como la big picture, bueno, yo siento que el momento en el que ves con la big picture es como cuando te llegan las dudas, ¿sabes? Cuando dices como de, ok, hace sentido en la teoría, pero yo no sé qué tanto funciona lo que tú me estás diciendo en la práctica, ya tomándolo en cuenta como el mundo real y más que nada, y esto como para mí es lo más importante, más que nada tomando en cuenta que vivimos en un lugar, en un mundo, pues, de tal manera que estamos interconectados inevitablemente con todo y tenemos que interactuar inevitablemente no solo con todos, sino con todos, ¿no? Y eso incluye también todas las personas que nos rodean. Entonces, esa sería como la introducción que daría de por qué no estoy de acuerdo con ella, pero pues eso no quita que fue interesante leer eso. Sí, como que a veces yo siento que es un poco, se me fue la palabra en español, naif, ingenua. O sea, porque es como, bueno, o sea, todo tu código de ética está súper bien descrito, tiene lógica, no hay error, pero luego de repente te dice cosas así como de, pero pues es que no, o sea, la ética no tiene que ser para nada subjetiva, siempre es objetiva y lógica y absoluta, y pues si vas a hacer un acto moral, vas a usar tu lógica siempre. O sea, no siempre va a ser 100% lógico. Es ilógico pensar que todo puede ser lógico. Y luego también eso del comunismo, sí de repente, sí defiende mucho ser objetiva. Pues... O sea, ni ella misma es lógica porque se deja llevar por sus tramas. O sea, empezando por ahí, como que ya es difícil aplicar su código de ética. Bueno, no creo que eso tenga que ver porque es como ya diría Freud, no podemos deshacernos del inconsciente. O sea, el inconsciente va a manipular las acciones y no somos dueños ni de nuestras propias acciones. Y justo con lo que dicen de que es de izquierda, no, creo que Ayn Rand es nada de izquierda. Empieza diciendo que la libertad intelectual no puede existir sin la libertad política y que la libertad política depende de la libertad económica. Ayn Rand ya está ahí dejando en claro que para ella, mientras más libre estés económicamente, menos preocupaciones vas a tener para poder pensar, ¿sabes? Pero pues ya, dejando eso de lado y entrando más a sus vistas en la moral, más que nada, es como decía Loix, no sé si se surre Nietzsche o admira Nietzsche. Yo me siento en una posición como ella, porque a mí me gustó mucho el texto, me encanta que los filósofos y la gente en general tengan los huevos de asumir cosas, que no digan, no se queden entre opiniones, entre nada. Entonces Ayn Rand afirma cosas y dice, esto va a ser así, esto tiene que ser así, y a mí me gusta mucho eso. Y no creo que sea más racional que Kant, sino que es más natural para ti, porque para ti ser egoísta, si ser egoísta es más natural para ti, o ser altruista es más natural para ti, tú vas a pensar que uno de ellos está bien, porque para ti es natural, y siempre va a estar muy complicado que contradigas lo que para ti es natural. Lo que te salió así inmediatamente cuando lo pensaste, cuando lo leíste, es de las cosas que no vas a poder contradecir en ti. Entonces, si una persona que es más tendenciosa al altruismo lee a Kant, va a decir, este güey es totalmente racional, y es verdad, el categórico imperativo es pura racionalidad. Es la ética basada en la razón pura. Pero si tú lees a Ayn Rand y tienes una tendencia más egoísta, vas a decir, claro, esto es razón pura en el egoísmo. O sea, esto sí es una ética basada en la razón. Entonces, yo creo que depende más de la persona, y es como ella, como ella describe que la persona tiene que ser el medio para la evaluación moral, pero no el evaluador. Entonces, eso es como algo que me gusta de ella. Describe muy bien sus textos y hay muchas cosas con las que estoy súper, súper de acuerdo con ella. Y claro que suena mucho a Nietzsche, porque pues uno, no puedes hablar de moral sin hablar de Nietzsche. Y dos, porque ella tiene este escaloncito que dejó Nietzsche que dejó más que nada por lo que es criticado, porque lo dejó al aire libre. Mucha gente argumenta que si no lo lees bien no lo entiendes. Pero en realidad sí lo dejó al aire libre. Nietzsche dejó en claro que no existe fenómeno moral, existe solo, ¿cómo se llama? Existen solo opiniones sobre los fenómenos morales. Entonces Ayn Rand ahí es donde empezó, diciendo, no hay percepción de un fenómeno moral, el fenómeno moral está evaluado por la persona.
y tiene que nacer evaluado de la razón. Sí, Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? mayormente de acuerdo en lo que dijiste, algunas cosas me sonaron un poco, pues, nietzscheanas, ¿no? ¿Qué pasaría si un nietzscheano convencido lea Kant? Probablemente nace Ayn Rand. Porque justo, me parece que Ayn Rand está tratando de hacer justo lo que quiere hacer Kant, ¿no? Tratar de tener una forma objetiva, racional, total, absoluta, de lo que debe de ser el comportamiento humano. Y sí, yo puedo comprender que a la gente no le guste Kant, pero finalmente no puedes negar que es racional, no puedes negar que está todo fundado en una perspectiva de la lógica como gobernadora total de la humanidad. Y eso por un lado. Por otro, me parece que la justificación biológica es algo que van a atender todos los objetivistas morales, ¿no? Van a tratar de justificar el sistema ético que proponen como un deber porque es tu fundación biológica. Y eso ya no lo vio Ayn Rand, pero existe ahora una teoría bastante famosa de Dawkins sobre el gen egoísta, ¿no? Tú eres el producto de genes que han luchado por su propia subsistencia. Que para eso tuvo que haber grupos y para eso tiene que haber sociedad, sí, pero los genes están viendo por sí mismos, ¿no? En una manera de hablar. Obviamente los genes no tienen conciencia, pero ese tipo de argumentación, ese tipo de sistemas fundados en la biología, me parece que es algo normal que busque un objetivista, alguien que quiere tener una fundación última, absoluta en algo. Y cuando pues, lo intentan biológicamente, pues, a veces le sale, a veces la biología no tiene las herramientas para hacerlo, pero sí, ¿no? Me gustó mucho que Sharon dijera, ¿qué es eso del imperativo categórico? Pues justo un kantiano diría, ¿qué es eso del egoísmo como fundación ética, ¿no? Entonces, el problema de construir sistemas morales en lo que te parece o no te parece es que va a haber personas que no les va a parecer lo que a ti sí. Por eso tratan de buscar una forma última, más allá de tu opinión, que pueda dirigirnos a todos. Y sobre todo la parte de algo tan fuerte como un imperativo, ¿no? Que al final de cuentas sí funciona como para regir a todos. El problema es justamente esto de con qué es con lo que lo piensas, ¿no? Porque al final de cuentas se puede volver un imperativo que ser egoísta siempre y actuar por tus motivos es lo correcto y se van relacionando. Y la parte de la biología me agrada bastante porque encuentra una manera de justificar todo lo que ella habla y todo lo que ella dice de supervivencia y cómo deberíamos de vivir, no únicamente con sus propios textos y no solo con lo que ella cree, sino con las cosas que se van viendo en la biología. Y volviendo un poquito a la parte de si es de izquierda o de derecha, algo que me encantó del texto fue que ella se referenciaba mucho a sí misma y a sus distintos textos. Entonces al inicio ella habla de la caída o la revolución de Atlas, no me acuerdo exactamente cuál es el título del libro, pero básicamente habla de cómo no es una historia ficticia, pero va por ahí, en el que ella dice que los empresarios americanos se rebelan en contra del gobierno para poder obtener todo el poder, que es justo lo que ustedes mencionan, ¿no? Para tener la completa libertad necesitas tener la libertad económica y es lo que deciden hacer los empresarios para buscar su propio bien y pues surgir, ¿no? Como lo que deberían de haber sido y lo poderosos que pueden llegar a ser. Y también me encanta que tenga esta comparación en algún momento de que con base en la moral que hay ahorita, con base en la moral altruista, tenemos esta percepción de que un ladrón de banco es igual de malo que que en palabras pues ya más actuales, que un CEO de alguna empresa, ¿no? ¿Sabes? Que el burgués, que el industrial. Entonces, esto me gustó mucho porque es como un tema recurrente en redes sociales últimamente con esto de la cultura de cancelar a todo mundo y siempre odian a los millonarios, ¿no? Siempre odian a los billonarios. Y cuando lo leí me llegó esto a la mente, es como, es verdad, odian a la gente que ve por sí misma, que ve por sus propios intereses. Y es totalmente cierto, o sea, esto sigue en pie al día de hoy. Sobre el imperativo categórico, que a mí no se me hace, bueno, o sea, a mí personalmente no me gusta, porque se me hace muy hipotético y como que yo, ¿por qué voy a basar mis acciones en algo ahí bien imaginario de, imagínate que todos lo hicieran y no sé qué, o sea, eso nunca va a pasar. Pasar las ideas en el egoísmo es como, funcionaría si todos están viendo por sus propios intereses. La cosa es que aquí no depende de los demás. Entonces, digamos que es más fácil imaginarlo, ¿no? Es más fácil ver, imaginar lo que harías tú
¿Y qué pasaría si lo haces solamente tú? Que a imaginar qué pasaría si todos lo hicieran. Pero realmente, me gusta que Rand diga que la filosofía del altruismo, bueno, la moral del altruismo, nazca de odiar la vida. Me encanta esa idea. Y cómo la describe también me gusta lo brutal que la describe con todos sus adjetivos de, sí, esto es una basura. Porque en realidad el altruismo es no hacer nada por ti mismo y esperar que alguien más lo haga. Es nunca ver por ti mismo y esto te lleva a la infelicidad. Y pasándolo a la sociedad de hoy, es una gran razón de cómo esta moral altruista ha hecho infeliz a la mayoría de la sociedad. El de que no te dejen hacer las cosas que quieres, que no te dejen alcanzar las cosas que quieres, que siempre vas a estar preocupado por si alguien te va a decir algo. Que te valga, sé egoísta, ¿no? Bueno, no, y justo dice que no te valga y que no hagas tus caprichos solo con esta motivación egoísta, y eso también me gusta que lo describa. De hecho, ella lo dice como los nietzscheanos egoístas, ¿no? O algo así. Y sí, te encanta porque que es súper tengan plano. cuidado con los Sí. cristianos egoístas, porque creo que, o sea, te dice que no les estoy dando la razón a los egoístas cristianos, pero sí, en eso se basa. Pero la cosa es, yo no diría a lo que ella se refiere como egoístas nietzscheanos, de verdad nietzscheanos, ¿no? Porque solo es una mala interpretación. Como ya habíamos dicho en el programa de Nietzsche, que tener tu código moral no es nada más hacer lo que quieres y ya está. Porque eso es un capricho. Y eso no va a dejar de ser un capricho. Sino que hagas tus acciones basadas en la razón, pero que aún así pueden seguir tus propios intereses. Ella pone el ejemplo de que, retomando el ejemplo que había dicho del ladrón, no es que el ladrón sea malo por perseguir sus intereses, es que el ladrón está mal porque cree que esos son buenos intereses los que persigue. Y es que ese es el debate que ella plantea, ¿no? Que no es tanto que uno sea malo o bueno, o que lo que tú quieres sea bueno o malo, sino cómo lo ve, cómo se ve si es bueno o malo, que ahí es donde está como la cosa como compleja, porque es como, para mí puede ser bueno, pero no necesariamente por eso sea justificable. Y me agrada mucho de ella que sí pone los caprichos como lo que son, ¿no? Porque dice, otros filósofos los llaman así, pero pues en realidad son caprichos y todos tenemos que ser conscientes de eso y no actuar por ellos. Y volviendo a lo que decía Isaac de la parte de que, ella habla del altruismo, como esta cosa que empiezas ya a dejarte de lado por hacer feliz a los demás. Es justo lo que les mencionaba al principio con el utilitarismo, ¿no? Que es esta filosofía donde tú buscas maximizar el placer o maximizar la felicidad de los demás a costa de muchas otras cosas. En este caso hay justamente una crítica que es la bomba de felicidad, bueno, así le llaman, que es esta parte donde ya dejas por completo de ser, se supone, dejas por completo de ser egoísta y te enfocas únicamente en dar como todo para el bien común o para el bien de alguien más por encima del tuyo. Y es justamente todo lo contrario a lo que ella dice, pero es lo que dice Isaac, ¿no? Que ya sacrificas todo lo que te hace a ti feliz y todo lo que tú eres y tus intereses por una cosa que tú consideras relativamente mayor. Pero pues bueno, ya para tomarnos un break, ¿no? Un segundo break, bien necesitado. Pues volvemos entonces con el análisis de la película y el texto. Ya estamos de vuelta en esta última sección de cinéfilos, después de una plática muy acalorada, en la que nos metimos en temas que nada tenían que ver con el western, pero pues vamos a seguir con nuestras opiniones, las conexiones que podamos encontrar entre Ayn Rand y la película. De entrada, me parece que Rafa tenía algo que decir del western. Pero algo que pude relacionar un poco con el texto era pues la figura del bueno, ¿no? Que más bien contradice un poco lo que plantea la autora, porque es una figura que a pesar de que sí tiene momentos de ayuda hacia otras personas, nunca, y ayudas desinteresadas, nunca contradice su propia búsqueda personal, ¿no? O bueno, eso es lo que yo veía en la figura del bueno. Sí, de hecho, yo creo que el único personaje de los protagonistas que hace algo altruista realmente es el bueno. Cuando ve a este soldado joven después de la batalla del puente y le da de su cigarro y lo tapa y no tiene ningún beneficio al respecto, solamente lo hace como por hacerlo. Incluso ¿no? con el capitán del puente, o bueno, o sea, no le tendría por qué haber ayudado,
o sea, bien podrían haber ido a rodear el río por otro camino o cruzar por otro camino y dejar esa batalla pues para ellos, pero en realidad se detuvieron a enlistarse, entre comillas, Yo ahí no y sé. volar el puente. Yo No, ahí yo digo creo, que sí, ¿no? yo creo que totalmente volar el puente era algo que le beneficiaba a él y a Tuco, y tenían que hacerlo, y solo resulta que este güey necesitaba esa misma cosa. Pero yo creo que ahí sí era un asunto de búsqueda por su beneficio. No, porque al final de cuentas pudieron haber nadado, o sea, pudieron volar el puente después Pero de no era, haber tanto, no cruzado. era tanto por el puente, era porque había tropas en ambos lados, y si nadaban iban a encontrarse batallas del otro lado. Pero tropas en un solo punto, o sea, era solo un solo punto. Porque además, lo si sé. hubieran habido muchas tropas, en el momento en que volaran el puente, hubieran bajado esas tropas para ver así qué pedo, y hubiera sido otro problema. No, creo que eso te lo responde la dirección justo con la toma que hacen, ¿no? Porque tú no ves ni siquiera que la tropa está ahí. Entonces tú no puedes decir que solo había tropas en un punto, porque el punto de vista que te dieron es que primero no había nada y ellos estaban caminando y de repente se encontraron una armada muy grande. Entonces tú no sabes como dónde en realidad están las tropas o cómo está el mapa de la situación como para poder decir eso. Yo creo que eso es como un guiño de la cinematografía totalmente acertado. O sea, el ángulo que usan ahí para decirte, no, tú nada más estás viendo lo que nosotros queremos que veas. No sé, yo creo que es que no, yo la verdad le tiraría más a lo que dijo Aloix en la primera sesión. Lo que tiene el bueno, es que es el más inteligente. O sea, yo sí me quedo mucho con eso, porque incluso ya relacionándolo con Ayn Rand, pues igual, ¿no? O sea, lo que dice Ayn Rand es que el egoísta no tiene que ser egoísta porque sea egoísta y punto final, ¿no? Tiene que ser un egoísta racional, tiene casi que tener una causa para, pues, no causa, pues, pero tiene que tener, pues, un motivo detrás del cual llega a ser egoísta, y en ese sentido también incluye eso de, pues se va a escuchar como muy trillado, pero pues conocerte a ti mismo, saber qué es lo que tú quieres y obviamente también pues analizar cómo eso que tú quieres, pues puedes llevarlo a cabo en una sociedad, ¿no? Independientemente de que tú hagas lo que tú quieres, pues tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Y al final eso es parte de ser inteligente. Y yo creo que eso era más que nada lo que tenía el bueno. Por ejemplo, yo no sé, como que no me cuadra mucho eso que dijo Rafa, de que de repente tenía por ahí esos momentos de, ¿cómo se dice? De altruismo sin, desinteresado, eso. Porque, por ejemplo, con lo del puente ya sí estoy prácticamente convencida de que le tiró la bomba porque eso les iba a abrir camino de la manera más fácil, ¿no? Ahí tenían la dinamita, lo único que tenían que hacer era ponerla mientras todos estaban distraídos peleándose entre todos, porque además era un desmadre ahí el puente, pues nadie se fijaba en lo que había debajo, y simplemente aprovechó la oportunidad para volarlo, y de ahí pudieron cruzar sin ningún tipo de restricción, ¿no? Sin que nadie los interceptara, ni siquiera teniéndose que cuidar de las balas, ¿no? Y efectivamente, ya el hecho de que él se haya aprovechado, entre comillas, de que el capitán les dijo como de, es que me encantaría volar ese puente, pues ya fue su manera inteligente de decir, ok, le vamos a cumplir su sueño y además nosotros vamos a poder pasar del otro lado. Eso por la parte del puente. Y por ejemplo, esto está más curioso porque cuando le fue a ayudar al soldado, yo la verdad, o sea, ya es como lo que yo leo de la película, ¿no? Pero yo no creo que haya ido a ayudarle sin tomar en cuenta que el otro tipo, el feo, se podía pues escabullir entre los escombros y tratar de escaparse para encontrar el oro él solito. O sea, yo creo que conociendo, ya como leyendo la psique del bueno, yo creo que eso es algo que perfectamente contempló y simplemente lo vio como una oportunidad de decir, pues si me va a traicionar, este es el mejor momento para que me traicione, este es el mejor momento para que él piense que yo estoy distraído. Y ya si yo me doy cuenta de que me hace una trastada, pues ya tengo manera de planearlo y decirlo, voy a detener aquí, porque el cañón estaba ahí enfrente. Entonces se va el feo, y pues ya tiene absolutamente todos los recursos para poder detenerlo, y al final pues de la película lo vemos claramente. El bueno es el que se queda con las de ganar en todos los sentidos, es el único que se queda libre, que se queda con el oro que le correspondía, y incluso se puede decir que el que se queda con menos rasguños, si lo quieres ver, ¿no? Entonces o sea, sí hace obras de altruismo, eso es innegable, y sobre todo también con esa escena del soldado que le dio su toque de cigarro. ¿Quién no aceptaría un toque de cigarro en su lecho de muerte? Pero bueno, pero dentro de su altruismo siempre lo pensaba de tal manera que él saliera beneficiado de esa acción que él hiciera. Entonces yo sí le tiraría más bien a resumirlo así como a grandes rasgos en una palabra, más que ser altruista de repente o que de repente fuera desinteresado y de repente no,
Era muy inteligente el bueno. Sí, yo concuerdo con Caro. Yo tampoco siento que, o sea, por ejemplo, en ese momento del soldado ahí moribundo, yo no siento que hubiera hecho un sacrificio él. O sea, él dijo, o sea, él lo quiso ayudar nada más porque dijo, pues sí, ayudémoslo, démosle su último toque de cigarro y de paso me quedo con este chal super mono. O sea, no perdió absolutamente nada. No hizo un sacrificio como los que dice Ayn Rand, donde tú pierdes algo por otro y a ti no te beneficia nada. O sea, pues no perdió nada y aparte se llevó un chal súper chido, ¿no? Y, o sea, y también, o sea, con el feo no perdió el tiempo, o sea, ya lo sabía. Y al final, pues sí, igual como dice Caro, pues él fue el más ganón de todos. Yo quiero cambiar más la conversación a las intenciones de cada uno, ¿no? Porque cada uno es egoísta, pero no todos son egoístas racionales, o puede ser que ninguno lo sea. Por ejemplo, en el caso del feo, que es como el que más claro tengo, es que no lo mencionan mucho, no le dan desarrollo ni background, pero sí tiene con la escena de su hermano. Ahí es cuando te dicen como de, estos dos venían de un lugar feo, seguramente Catepec, y estaba feo salir adelante, ¿no? Entonces, justo por eso creo que el egoísmo del feo viene de un deseo, es como, para sacar a Jung, de un deseo irracional sobre no volver a su pasado, ¿sabes? Como que es un trauma el que le generó el no tener riqueza, el no tener qué tener para comer o sea cual haya sido su situación que no fue explicada. Yo creo que es este miedo lo que conduce a su egoísmo, más que ser un egoísmo racional. Sí, sí es egoísta, pero no es la clase de egoísta que Ayn Rand describe. Sí, tampoco es un egoísta autosuficiente. Ya, perdón. No te preocupes, está bien. Ahí creo que estoy un poco de acuerdo contigo. Sí, probablemente no sea el más racional de todos, pero al final de cuentas sí cumple con esta parte que dice que todos tienen que tener, digo, ahorita lo estamos suponiendo, ¿no? Porque evidentemente él no dice cuál es su motivo de ser así, pero lo que lo que la autora dice, porque no puedo pronunciar su nombre, sí, me cuesta mucho. Lo que ella dice es que el hecho de que tú tengas conciencia y que puedas tomar este tipo de decisiones, que seas consciente de lo que estás haciendo, bien, no es únicamente de que se te dé la gana o algo por el estilo, sino que tienes que tener una causa. Entonces creo que por ahí sí estaría un poquito justificada la parte de que él busque que no le vuelva a pasar lo de antes y por eso sea egoísta. Y los personajes, yo creo que el que le hubiera gustado a la autora principalmente hubiera sido el bueno, porque al final de cuentas él sí tenía claro qué quería, que era llegar que era juntar su dinero independientemente de cualquier otra cosa y se movía inteligentemente de todas formas. Entonces creo que creo que de todos es uno de los personajes que más ejemplifican el texto, y el feo sería el que se mueve más que por su inteligencia y por lo que había necesitado. Por sus instintos y lo que le decía que estaba bien o que estaba mal o que le convenía más, pero en realidad él no tenía como esta orientación consciente, que es lo que dice la autora, ¿no? Que pensar al final de cuentas se vuelve una condición personal y cada quien decide si quiere, una condición volitiva, y cada quien decide si quiere hacerlo o no, y creo que en el caso del feo solo se lleva por sus instintos. Pues más bien entonces sería que el feo seguía por sus pasiones, ¿no? Bueno, por su instinto de supervivencia. Porque, o bueno, él no trata de hacer nada bien, o sea, él nada más seguía por, o sea, lo que necesitaba, entonces pues también sería un poco egoísta en ese caso. Y bueno, y también les quería preguntar si ustedes consideran que la forma en la que el bueno ayuda al malo en el stand-off final, o bueno, en el final, o sea, si sería considerado egoísta o no. O sea, la forma en la que desarma su pistola y en cambio le dispara al malo. Bueno, ¿Eso sería considerado egoísta? Aprovechando eso, voy a volverme kantiano unos minutos. Pero me parece que el bueno es bueno porque es evidente al final que toma la acción correcta. Porque se pudo haber quedado todo el dinero, pudo haber matado al feo, pudo haberlo abandonado, pudo haber hecho lo que sea con tal de tener más lana, pero no lo hizo. Decidió nada más irse con su mitad, le dejó la mitad al feo y le dio como una lección para escaparse.
Pero todos sabemos que perfectamente bien pudo haberlo matado. Estaba desarmado, no tenía bala. O sea, tenía todas a su favor para salirse completamente con la suya y ser un gandaya, y no lo hizo. Entonces ahí yo diría, sí, es el bueno, justo porque actúa en la conclusión de la historia como una buena persona, ¿no? Sea lo que sea que eso signifique. Y sí, o sea, creo que eso va por ahí. Tenía algo más que decir, pero ya lo olvidé. Aunque, pero Respondiendo a la entonces, pregunta ¿sería de egoísta? Rafa, Por ponerte kantiano, eso pasa. fue lo que decía Rafa, sí es egoísta, pero al final toma la decisión menos egoísta. Es que creo que eso es algo muy... Ay, perdón. Que no sería como dice la autora, ¿no? Yo diría que no. Yo diría que es un bueno tradicional kantiano al final. Ya me acordé que iba a decir. No sé si conozcan esta división de alineación en Dungeons and Dragons, donde hay buenos, malos, neutrales, ya hay legales, caóticos, neutrales. Mi personaje es neutral y evil. Pues yo sí lo veo, ¿no? Gracias. Ya. Es la gráfica esa de los memes, ¿no? Sí, así es la gráfica de los memes, de bueno neutral, bueno caótico y así. Me parece que podemos determinar a los tres dentro de ciertas columnas, porque el bueno es bueno, pero nunca es totalmente caótico y nunca es totalmente legal. Pero el malo siempre sigue las cosas que hace siempre. Y Tuco es súper caótico, es lawful evil. Y Tuco es nada más caótico. De repente hace una cosa, de repente hace otra, no tiene como un patrón de comportamiento. Y el bueno está justo en medio. De repente hace cosas que haría el feo, de repente hace cosas que haría el malo. Como que no se decide todavía por dónde ir, pero al final sí es bueno. O sea, al final sí toma aunque el malo no es tan, o sea, no sería tan malo en el sentido de la palabra, o sea, porque nada más siguió sus intereses, él solo quería oro. Pero el malo y no mató a nadie, no mató a nadie en el camino. El malo mató a muchas personas y aparte tortura a la gente, engaña al bueno. Bueno, tortura a la gente, pero mata solo 3 personas, y 2 es en defensa propia. Creo que sí, te lo juro. Nada más porque mató poco. Nada más porque mató menos personas y ya. Y olvidemos que tortura gente y todo lo demás. Y que es un mentiroso y un gandaya. Rafa, ¿quieres hablar terminando esta sesión? Has matado a 3 personas, Rafa, y por eso estás tan preocupado. Pero Maffer tenía algo que decir. Sí. Se me olvidó igual que a ti, aguanta. Ya lo recordé, ahí está. Va por la parte que dijiste del final, ¿no? Que al final le da su parte, pero eso creo que ya es mucho del personaje, porque al principio igual cuando tienen este teatrito de, bueno, me pagan, yo te corto la soga, ya me serviste, toma tu parte, tengo mi parte. Y ya, ¿no? Que eso es parte, creo, importante de la forma en la que él se comporta, no necesariamente porque sea lo correcto para nosotros, sino porque para el personaje y para el código moral del bueno, eso es como debería de funcionar. Y entonces creo que sí es un poquito de lo que habla la autora, porque al final de cuentas sí sus acciones son egoístas y sí son orientadas únicamente para él, pero todas esas tienen una causa y todas siguen un código moral que lo hacen ser como es. Entonces creo que sí va por ahí y no sería un bueno kantiano exactamente. Digo, bueno. No sé qué opinen, ¿no? Digo, pueden decirme que no. Pues yo sí te digo que no, porque en todo caso, en el momento en el que tenía a Tuco de la soga al final, pues hubiera cobrado venganza por lo que le hizo en el desierto, ¿no? O sea, al final... Pero es que eso ya es muchísimo más instintivo que algo racional, y el bueno se caracteriza por ser racional. Tú buscar venganza no es porque racionalmente me las vas a pagar porque ojo por ojo, ¿no? Pero lo racional sería haberlo dejado ahí y llevarse todo el oro. En cambio, escoge el camino pero es que no es eso, sino de dejarlo con es una por su lección. código moral, no tanto porque sea el camino kantiano, sino es por cómo él se rige, perdón. Pero pues su moral está basada en eso, ¿no? Entonces... No sé, o sea, ni siquiera te sabría decir si es la moral, porque, o sea, ahora que lo plantean como venganza, digo, igual yo no lo llamaría con venganza, pero, o sea, digo, sí, obviamente lo dejó el feo, dejó ahí el bueno, pues, muriéndose de sed en el desierto, y de alguna manera su intención era claramente que eventualmente se muriera de sed y de calor, ¿no? Pero,
al final, pues, o sea, digo, aunque lo veas desde el punto de vista de los intereses, pues le salvó la vida, ¿no? O sea, lo llevó al hospital y pues ya, gracias a que se lo llevó para allá, no se murió. Gracias a que él tuvo la iniciativa, por así decirlo, de que no, sabes que no te voy a dejar morir, no se murió. Entonces, a lo mejor ahí más bien entra como una parte de, pues, ni siquiera te sabría decir como el nombre de lo que hizo, solo más bien como pues yo creo que un acto irónico en el que él dijo, ok, tú me salvaste, pero no me salvaste porque me quisieras salvar, pues va, yo voy a hacer lo que siempre sé contigo de salvarte, pues con la misma tradición de dispararle a tu soga, pero no, o sea, ¿cómo lo digo? No te voy a salvar como tal, solo voy a quitarte el obstáculo de una muerte inminente, que en este caso el primer filtro es el de la soga, pero no le desató las manos. O sea, al final lo dejó en el desierto y pues él se fue solito y dijo, ok, yo ya te quité como lo que más riesgo te ponía en la vida, ¿no? Pues ahora tú te las arreglas solo después de eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sabría decirte si fue por código moral, no sabría decirte si fue, pues no creo que fue por venganza, honestamente, pero vamos, o sea, de que yo creo que sí, ahí no puedes decir que fue como de, no, es que el otro tuvo la intención de matarlo y el bueno fue un poco más condescendiente porque no lo mató, porque pues realmente el otro tampoco lo mató. Entonces yo creo que ahí sí entra más como algo, ¿cómo decirlo? Como que las dos acciones se compensaron de alguna manera, nada más que aquí la diferencia es que como dice Aloix, ¿no? El bueno a lo mejor y lo hizo para darle una lección, y el feo pues lo hizo meramente porque él necesitaba que estuviera vivo para poder encontrar el oro. O sea, la verdad es que al feo le valía madres lo que le pasara al rubio, como le decía él, después de que lograra su cometido. Sí, totalmente, pero yo creo que todo esto es tan difícil de analizar porque no es una decisión real, es una decisión de cine. O sea, esto agrega más a la trama que lo que pasaría realmente, ¿no? Porque yo no conozco en realidad a gente que haría lo mismo que el bueno. Uno de ustedes haría lo mismo que hizo el bueno. O sea, llevan todo el dinero o le dicen, sí, no te pongo la soga, vámonos, ya, todo bien entre nosotros, ¿no? Como de ya hay tablas. Que yo creo que algo normal, como inculcado del perdón cristiano de nuestra moral, pues sí, ¿no? Justo es eso, nada más creo que es una decisión de cine que le agrega más a la historia de lo que sería una decisión racional o irracional. Es más, lo que decía Alex es para consolidar al personaje como el bueno, porque termina dando una lección y pues él la mitad, como siempre, ¿no? Me parece que a grandes rasgos lo bonito del texto con esta película es que puedes ver que son muy similares los personajes en términos de egoísmo. O sea, los tres tienen esta misma capacidad de actuar como actúan debido a que persiguen intereses personales, ¿no? No se están preocupando por qué es correcto, qué es incorrecto, no toman partidos en la guerra, no toman estas decisiones de sacrificio por los demás, sino que están viendo por sí mismos todo el tiempo. Y lo que pasa cuando tienes a tres personas que ven por sí mismos todo el tiempo, pues son estas cosas, ¿no? Por eso Wittgenstein famosamente decía que le gustaban los western, justo porque en los western no había discusiones, llegaban, se daban en la madre y ganaba alguien. Y ya está. Y hay, ¿qué mayor por qué te tal gustan que los eso? westerns? ¿No? Sí, también, gran influencia. Es una maravilla justo por el desarrollo de los personajes, porque ya estás viendo que ni uno es bueno, ni uno es malo, ni uno es... Bueno, el otro sí es feo, pero justo estás viendo que todos son egoístas, ¿no? Todos están actuando por lo que ellos quieren, todos van ahí por el oro, entonces es lo que no sabes qué va a hacer, no sabes quién le va a disparar a quién, o al menos yo tenía esta idea yo tuve este conflicto así de, ok, a ver, el bueno ya salvó una vez al feo, y le ha sido leal. Entonces yo estoy seguro de que el bueno no no va a dispararle al feo, pero el feo es un güey que cambia de bando constantemente, entonces de él no estaba seguro, pero si estaba seguro de algo es que él también sabe que el bueno lo salvó, y el malo le vale madres, él si puede agarra dos pistolas y le dispara a los dos en ese momento. Entonces estaba yo súper tenso porque no sabía cuál iba a ser la decisión que tomara, justo por el desarrollo que nos habían dado de los personajes. Como que todos son tan volátiles, menos el bueno, que no sabía qué iba a pasar ahí. Y eso agregándole, que le gustaba meter cosas totalmente tipo Deus Ex Machina, así salvando al bueno con una bomba,
o no recuerdo qué otro pasó, pero estoy seguro que pasó otro. Hay una escena borrada, que de hecho es mi escena favorita de la película, donde está dormido el bueno y está a unos metros está el malo, ¿no? Y de repente como que escucha algo, cierra los ojos y dispara y mata a alguien, ¿no? Y el otro le dice, ¿qué pedo? ¿Mataste a mi achichincle? Y otro es como de, dijiste que eras tú solo. Pero bueno, al menos son 6, es el número perfecto. Y otro, ¿pero qué no el número perfecto es el 3? Pues sí, verás, pero tengo 6 balas en mi revólver, ¿no? Pero no los mata. Solamente le dice, mira, podría hacerlo, pero elijo no hacerlo. Entonces es curioso también, pues eso que decías, el bueno es consistente, porque es el protagonista, porque es Clint Eastwood, porque sabes que va a ganar, pero los demás, quién sabe. Eso está bien, eso está relativamente bien hecho. No tenía ni la más mínima idea que era una escena borrada, yo siempre la he visto como... Sí, es una escena borrada. Wow. Pero entonces yo también diría que es de mis escenas favoritas. Yo no sabía que era borrada. Otra cosa también es chistosa es que el único del que sabes todo es del feo. Sabes que era pobre, que tiene un hermano, que es bandolero para salvarles la vida porque eran pobres, pero de los demás, quién sabe, solo están ahí. Aparecen como entes que representan dos visiones. La dualidad, yo sí. Pero sí. Pero está padre que igual se conocían, ¿no? El feo le dice al malo que eran viejos amigos. Entonces sabes que hay una todos historia se medio que no conocen, conoces. sí. Ajá, exactamente. Entonces como que te da a mí me crea la idea de que se conocen porque son hábiles, porque son unos cabrones los tres. Y porque están en el mismo negocio de los cazarrecompensas. Exactamente. Pero pues ya, yo creo que ya es hora de que cada quien diga lo suyo y nos vamos a casa. No me gustan mucho las ideas de la autora, ¿verdad? Pero aún así entiendo su punto y aunque sí diría que pues en la vida real pues todos son grises, no hay extremos, no hay tantos extremos como diría. Y pues bueno, en la película pues es muy buena, deberían verla, es una masterclass en técnica cinematográfica y pues si te gusta el cine y te gusta la historia del cine, pues yo creo que la debes ver. Está padre que todo te saque como la razón de por qué tiene que ser tal y me encanta que te describa todo así hasta como lujo de detalle por qué tiene que ser así, por qué no es así y todo eso. Incluso tiene como una manera muy concisa de dar descripciones, ¿no? Entonces eso me gustó mucho su manera de escribir, no tanto sus ideas, pero pues sí, en conclusión estuvo divertido de leer. Y la película, y ahorita que la vi, creo que digo, no conozco muchísimos westerns ni spaghetti westerns, pero tal vez pueda congeniar un poquito con Isaac de que como que sí es mi favorita hasta el momento de las que he visto de ese género. Porque a pesar de que está muy larga, no sé, como que siento que la trama sí está bien hilada y al final, a pesar de que la última escena pues te resuma casi como de qué va toda la idea de la película, sí tiene una razón de ser que te digan desde antes pues todo el trasfondo, ¿no? De cómo es que llegaron hasta allá. Entonces, pues sí, también me gustó mucho la película, igual está muy entretenida y pues como que también lo que dice Rafa, ¿no? También tiene mucha calidad de cine y más tomando en cuenta la época de la que es, ¿no? Entonces... Yo difiero con Rafa y con Caro, a mí me encantó la autora, habla del egoísmo y de todo este sistema que seguimos de una manera como relativamente nueva. Muchos de aquí saben que me agradan mucho las ideas de Hobbes también, entonces para mí leer de Ayn Rand, creo que ya puedo decirlo, me agradó bastante. Creo que es alguien que entiende bien las cosas y que no solo los dice como son así porque son así, sino lo justifica. Me agrada mucho que también pueda citar sus propios textos, que confía lo suficiente en sus ideas para hacerlo, entonces eso me agrada mucho. Y en el caso de la película, como les dije al principio, yo no soy fan de los westerns. Hasta ahorita mi favorito ha sido el de Django, y eso porque es como muy relativamente moderno. Es una gran película, me costó trabajo verla porque es muy larga, pero independientemente de eso, creo que los actores hacen un muy buen trabajo, los personajes se desarrollan de manera increíble, y compararlo con el texto fue bastante bueno. Creo que tiene unas ideas como bastante claras la comparación, entonces creo que fue un episodio que disfruté bastante. Es una gran película, a mí me encanta la verdad. Siento que, como dijo Rafa, si quieren una masterclass en cinematografía, véanla. Y también, no recuerdo quién había dicho, pero es un porn de los landscape. Te Yo enseñan, lo dije. es totalmente un landscape porn.
Y es una idea que también se metió mucho en los westerns después, que te enseñan estas escenas abiertas y como nada es cerrado, todo te muestran del fondo, ¿no? Y me gusta mucho eso, porque tienen luz natural, saben dirigirla, no sé, cinematográficamente hablando, me encanta, es una joya. También me encanta, pues justo la idea de cómo revolucionó los personajes en el género del western, y cómo con poco dice mucho. Esta película tiene, yo creo que menos diálogo que todos los westerns de su época, absolutamente que todos, porque todos los western era bla, 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 tenían muchísimo diálogo, y aunque no es que por no tener diálogo tenga mucha acción, y la acción es rapidísima, siempre, siento que tiene ese balance entre no tener diálogo y decir muchas cosas, y que la acción no sea aburrida o te falte acción solo porque la acción sea mínima. Entonces, la película me encanta, y claro, ya dije igual que me gustó el texto porque expresa bien sus ideas y tiene los huevos de decirlas. Tiene los huevos de afirmar las ideas, y me gusta porque justo es de las razones por las que me gusta Nietzsche, ¿no? Que tenga los huevos para decir, claro, la moral cristiana es un asco. Y él lo dice con las palabras de, la moral cristiana es la peste de toda la humanidad. Entonces también me gusta que Rand tenga este tipo de discurso, y que yo congenie también con sus ideas, ¿no? Porque realmente la moral basada en el altruismo es una moral que viene del cristianismo, y por eso justo yo ya pensaba que es un asco. Entonces leerlo de ella también Los primeros 10, 11 capítulos me parecen muy buenos. Ya después, de ahí en adelante, el libro no me gusta tanto, pero es una joya en general. Pues bueno, justo algo que decía Isaac, con lo que estoy completamente de acuerdo, es que es un ícono del cine, ¿no? La tonadita de Ennio Morricone es genial, sensacional, y ahora es usada recurrentemente para mostrar estas escenas de duelos de pistolas. Me parece que también es muy buena película, en el sentido de que muestran las cosas, no te las dicen, no tienen que explicarte mucho, solo con mostrarte cómo están grabadas ciertas escenas puedes entender lo que va a ocurrir. Y respecto al texto, yo estoy un poco sesgado, la verdad, porque la película la adoro, la amo y la aprecio mucho. Me ha marcado dentro de mi jornada cinéfila. Y entonces cuando estaba leyendo el texto de Rand, decía, es que todo esto yo lo veo en la película solo porque quiero verla, ¿sabes? No tengo mayor pretexto que decir, es que yo estoy sesgado, esta película la he visto muchas veces y ya quería ajustar todo lo que decía Rand a la película. Y bueno, eso pasa constantemente, ¿no? Cuando te gusta algo mucho. Pero más allá de eso, Rand es un texto, bueno, el texto que leímos al menos, me gusta que sea fácil de leer, me gusta que tenga este dinamismo con el lector y con lo que está pasando. Me disgusta que apela a un sentido de racionalidad que no existe. Me disgusta que sea lo que decía Sharon, ¿no? Es muy naif, es muy ingenuo pensar que el sistema, por cómo lo piensas, pueda aplicarse. Que es algo que, por ejemplo, sí me gusta de Kant, ¿no? Kant me gusta justo porque, a pesar de que te va a dar un sistema racional, te va a tratar de encontrar maneras de aplicarlo a la realidad, que fracasan porque apesta, pero pues, es algo distinto. Y se aprecia la intención, se aprecia el texto, se aprecia lo fresco que tiene, se aprecia la crítica que tiene hacia el mundo, que tiene la idea del antiegoísmo, ¿no? De ser no egoísta es bueno. Y pues vean la película, ícono del cine, ícono de los scores. Ennio Morricone es una leyenda que no sé si siga vivo. Nos veremos la próxima semana. La próxima semana hablaremos de Historia Americana X. Estén atentos a nuestras redes sociales, que son @cinéfilos con PH. Y gracias por escucharnos. Nos veremos la próxima semana. Bye. Adiós. Se cuidan. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Things you own end up owning you. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. All the moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la vista, baby.